Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Vega Solano, soy académica de la Escuela de Economía en la Universidad Nacional de Costa Rica y hoy les voy a hablar sobre un artículo realizado, el cual está por publicarse sobre turismo, ambiente y Agenda 2030 en Costa Rica. Para contextualizar la situación, básicamente tenemos que iniciar desde 1988. En Costa Rica, entre 1988 y 1939 se firmaron 10 decretos relacionados a las áreas protegidas. Posteriormente, en 1950, se crea lo que es el Parque Nacional Volcán Irazú, Poás y Turrial. Y es hasta 1994 que surge lo que es el Sistema de Áreas Nacionales de Conservación. Cuando surge este sistema, básicamente se van a catalogar en lo que son áreas de conservación como parques nacionales, reservas biológicas, monumentos nacionales, refugios de vida silvestre, zonas protectoras, reservas forestales, humedales y monumentos naturales. Todos estos elementos en su conjunto reúnen en el país cerca del 25,58% del territorio y actualmente contamos con 11 áreas de conservación, entre las que se encuentran Guanacaste, Tempisque, Arenal y la muy conocida Isla del Coco. ¿Cuáles son los beneficios que ha traído para el país el contar con todas estas áreas de conservación? Bueno, podríamos hablar de 6. Primero, lo que es la conservación de los ecosistemas y por ende de las especies, la protección del patrimonio histórico, cultural y arqueológico, lo que es la preservación de las cuencas hidrográficas, la generación de investigación científica y el monitoreo ambiental, también el potenciamiento del desarrollo rural, pues muchas de estas áreas se encuentran en las zonas más rurales del país, y la posibilidad de contar con espacios y recreación en relación con estas áreas. Entonces, cuando nosotros hablamos de recreación, básicamente podemos hablar de turismo. Y el turismo en los espacios protegidos tiene por inicio que no se tomaba en cuenta los impactos de esta actividad económica. Es hasta por 1990 que se toma conciencia ambiental y se habla de responsabilidad social. Entonces, para 1995 se inicia en el país lo que se llama el programa Bandera Azul. ¿Qué ha pasado? Bueno, el sector turístico se ha desarrollado enormemente durante prácticamente 40 años y ha traído aportes muy importantes a la economía nacional, ¿verdad? Por ejemplo, si lo vemos en lo que es el aporte de divisas, pues se habla de que el sector ha tenido una generación de divisas constante entre 2000 y 2022, que fue aproximadamente de 7,21. Bueno, y ahí vamos a exceptuar años como el 2009, el 2001, con la crisis de las .com, y posteriormente el 2020, que se dio el cierre de fronteras debido a la COVID-19. Entonces, eh, adentrándonos un poco en lo que fue la COVID-19, bueno, el impacto a nivel turístico y de las áreas protegidas fue bastante porque todas permanecieron cerradas desde lo que fue el 18 de marzo al 12 de mayo del 2020. Y en mayo de 2020 se inicia una reapertura gradual. Entonces, el 2020 finaliza con un total de 41 áreas abiertas a un aforo del 50%. Esto de acuerdo a las estimaciones del SINAC. ¿Qué se hizo? Bueno, en ese momento se encontraban cerradas las fronteras al turismo internacional, entonces se promocionó el turismo local, promociones, ¿verdad?, hacia los residentes con campañas como vamos a turistear, descuentos de bancos, etc. Y pues estos áreas de conservación constituyeron un atractivo importante por las condiciones naturales que presentaban de espacio abierto y ventilado. Entonces,
El turismo, ¿verdad? A nivel de la economía, representó cerca del 4,71% del PIB en 2019, que es el último dato disponible de la cuenta satélite de turismo del Banco Central, y se dice que generó cerca del 15,48 de empleos en industrias relacionadas. Esto, ¿verdad? Como les comentaba, en relación con las cuentas satélites de turismo. Pero realmente estamos realizando un turismo sostenible, le estamos brindando esa capacidad al ecosistema de regenerarse. Estamos siendo conscientes de lo que del uso que le estamos dando a los recursos. Bueno, y aquí iniciamos con un tema que es prácticamente conocido por todos, que es el tema de los objetivos del desarrollo sostenible. Aquí lo enmarcamos básicamente en lo que es el objetivo de desarrollo sostenible número 12, que habla de producción y consumo responsable. ¿Qué busca este objetivo? Bueno, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, y específicamente lo que pretende es elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible. ¿Para qué? Para lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. ¿Por qué es tan importante este objetivo? Bueno, es importante tanto para Costa Rica como para el mundo. ¿Por qué? Porque aproximadamente 1 millón de especies, animales y plantas están en peligro de extinción a nivel mundial. La deforestación y la desertificación están poniendo en riesgo el desarrollo sostenible y por ende el cumplimiento de la Agenda 2030. Los bosques son de suma importancia para el cambio climático o contra el cambio climático y albergan el 80% de las especies animales y vegetales del mundo. Además, se estima que 1.600 millones de personas obtienen sustento de lo que son los bosques. Pero ¿qué ha pasado? Desde 1990 han desaparecido cerca de 420 millones de hectáreas para darles usos diferentes eh, a los que estaban planteados como bosques. Y las poblaciones más afectadas de manera negativa han sido las mujeres, las zonas indígenas y algunos lugares rurales. Entonces, si nos adentramos en lo que es Costa Rica, vamos a hablar un poquitito de qué se ha hecho a nivel país y qué nos falta por hacer. Primero, vamos a hablar de lo que es el contexto del turismo. Bueno, el país ha experimentado un crecimiento a nivel del sector terciario, ¿verdad? Desde 1991, que es el dato disponible por el Banco Central, hasta el 2022, pues básicamente el crecimiento del sector terciario, donde se ubica el turismo, ha sido bastante amplio. El aporte de la actividad turística dice que ha sido en promedio de 4,5% anual entre 2012 y 2019 y bajó sustancialmente en el 2020 con el tema de la pandemia a un 1,87%. ¿Qué pasa? Bueno, el aporte del turismo es muy importante a nivel económico, pero en temas de diversidad, pues contamos con algunos datos importantes. ¿Qué tenemos? Bueno, Costa Rica alberga el 6% aproximadamente de la biodiversidad mundial, ¿verdad? Entonces se ubica dentro de los países más diversos del mundo. Los destinos más visitados, según fuentes oficiales, son el Parque Manuel Antonio o el Parque Nacional Manuel Antonio, con 465.735 visitas en 2022, seguido por Marino Ballena y el volcán Poás. Sin embargo, ¿verdad? El COVID repercutió enormemente también, como lo hablábamos anteriormente. ¿Y qué sucedió? Bueno, se dio un cambio significativo a nivel de la visitación. Antes de 2020, la mayor visitación a los sistemas de áreas protegidas estaba a cargo de personas no residentes. Y para 2020, con la situación de la COVID-19, pues tuvimos un cambio sustancial hacia
el consumo turístico interior, el cual se dice que ascendió a 3.943 millones de dólares en 2021. Y de manera específica podemos hablar de productos turísticos como servicios de alojamiento, provisión de alimentos y bebidas y de transporte, y lo que es la parte deportiva y recreativa y las artesanías, que representó el 52,6% del consumo turístico interior. Algunos datos adicionales que tenemos es que según la cuenta satélite, en términos de producción, el 58% correspondió a la generación de valor agregado, donde del total generado, el 48% se realizó como remuneración de asalariados. También los productores turísticos realizaron compras a otros sectores por un valor de 53.155 millones de dólares. Y en 2021 se dice que aportó un 15,69% más que en el 2020 el sector turístico. Además, generó un 14% del total de empleos del país y se repartió de manera equitativa, cosa que no se había mostrado antes. Empleó el 50% de mujeres y un 50% de hombres. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, las mujeres se emplean mayoritariamente en servicios de provisión de alimentos y bebidas, servicios culturales, artesanías, salud, asistencia social y enseñanza. Y también hay un dato muy importante, y es que mayoritariamente las empresas que están en el sector turismo cuentan con 3 o menos empleados, lo cual nos indica que son micronegocios. Contamos con una política nacional de sostenibilidad ambiental y que se relaciona con los objetivos del desarrollo sostenible, pensando en la Agenda 2030 como 5 pilares fundamentales: sostenibilidad, equidad, universalidad, nadie se quede atrás, alcance, donde tomamos en cuenta lo que es el empleo digno y el cambio climático. ¿Qué ha sucedido en Costa Rica? Básicamente tenemos una situación. En 2015 se asumió el compromiso, en el 16 se crea una entidad adscrita y en el 19 se crean algunos indicadores. Lo más relevante que tenemos es que solo el 40% del tratamiento de residuos peligrosos se están realizando en el país. Además, las empresas no están presentando informes de certificación de sostenibilidad ambiental. Entonces, básicamente del sector terciario, solo una empresa presentó reportes con requerimientos avanzados. Y es que si profundizamos más en datos, por ejemplo, como las especies en peligro de extinción, vemos que esta ha aumentado significativamente. Entre 2015 y 2020, el crecimiento ha sido del 58% en cantidad de especies en peligro de extinción. Profundizando un poco más en lo que es la cuenta satélite, vemos cómo el gasto de actividades como alojamiento, servicio de comida y bebidas han disminuido sus gastos en gestión de desechos sólidos y de descontaminación en cerca de un 1% entre 2013 y 2017, que es el último dato disponible. Posteriormente, aunque esto está sucediendo, el país ha realizado algunos esfuerzos, ¿verdad? Y tiene algunos principios de desarrollo sostenible en el sector turístico, donde se busca respetar la autenticidad sociocultural, asegurar actividades económicas que sean viables a largo plazo, impulsar la satisfacción a los turistas. Sin embargo, también se cuenta con certificaciones para la sostenibilidad turística, que son prácticas turísticas sostenibles, programa de bandera azul que incentiva la conservación y el código de conducta que protege a las niñas y niñas y adolescentes de la explotación sexual comercial de viajes turísticos. También el país cuenta con una política nacional de producción y consumo sostenibles que rige del 2018 al 2030, ¿verdad? Donde básicamente se pretende aumentar la oferta y la demanda de opciones turísticas que contemplen los criterios de sostenibilidad. Pero no todo es tan bonito. ¿Qué pasa?
Cuando vamos y revisamos datos que son trascendentales para avanzar en esta línea, vemos, por ejemplo, que el total de aguas residuales que se descargan en el ambiente sin tratamiento ha venido en aumento desde el 2017. Entonces, ¿qué pasa? Del total de aguas residuales producidas, básicamente, el mayor porcentaje vienen de actividades como la agricultura, la ganadería, con un promedio del 37%, un 31% los hogares y manufactura, minería y construcción, comercio y servicios, el 21%. Entonces, ¿qué vemos aquí? A nivel de conclusiones, básicamente que las leyes y decretos a favor del ambiente en Costa Rica y la preservación de los recursos son un tema que antecede a los esfuerzos mundiales como los ODS. ¿Por qué? Porque datan desde 1988. Que es necesario sensibilizar al sector turístico sobre el uso y la gestión de los recursos naturales para preservar y seguir brindando ese turismo natural. Adicionalmente, con este último dato que veíamos sobre aguas residuales y el tema de la contaminación, de generación de residuos tóxicos, se hace necesario capacitar y sensibilizar a las personas en que el manejo de los recursos naturales es una responsabilidad país, es una responsabilidad conjunta. La intervención de la política pública es fundamental, sin embargo requiere acciones reales. Tenemos que pasar de indicadores a acciones y actividades que realmente visualicen lo que se está haciendo. También es importante la capacitación a los micro y pequeños empresarios para que puedan crear y gestionar adecuadamente indicadores e informes de sostenibilidad por medio de alianzas estratégicas con universidades, municipalidades, empresas privadas, etc. Otro dato fundamental es la participación femenina. Como vimos, ha crecido a nivel del sector turístico en Costa Rica, entonces debemos crear acciones que fortalezcan la participación, no solo en temas de artesanía, de servicios de alimentación, sino que se incorporen en el resto de la cadena productiva. Y finalmente, para cerrar, pues decir que los objetivos de desarrollo sostenible son un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque cada acción que generemos de manera individual o grupal suma y genera mejores condiciones para todos, siempre bajo el lema y la promesa de no dejar a nadie atrás y con la consigna de que los ecosistemas son garantes de vida. Muchas gracias.